Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Extraordinario el triunfo de Cristina Fernández por varias razones. Es infrecuente hoy en las democracias modernas que un candidato gane por el 54% de los votos. Mucho más difícil es que saque casi 40 puntos de diferencia al segundo. Pero además, y aquí está lo extraordinario, es que es un gobierno que va por su tercera elección, después de 8 años de gestión, una gestión que en su cotidianidad siempre desgasta, porque siempre se tocan intereses, y a pesar de eso, y a pesar de que además gobernó en medio de 2 crisis económicas internacionales como las que hacía muchísimo que no se veía, ¿sí? Y a pesar de eso, no solo sacó ya en este caso la primera minoría, sino que sacó la mayoría. Y a ver, hay múltiples causas siempre que responden a los votos, que responden al resultado de una elección, pero desde lo económico yo diría algo que por ahí en su frase parece una simplificación, pero sacó la mayoría porque gobernó para la mayoría. Gobernó para la mayoría desde el primer día y gobernó para las mayorías populares. Fíjense ustedes que desde un primer momento, después de 15 años en que no se reunía el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, por entonces el expresidente Néstor Kirchner llama a ese consejo y empieza a subir el salario mínimo vital y móvil y sube en 8 años un 1.200%. ¿Sí? Los que menos ganaban incrementaron su salario en un 1.200%. No fue así para el promedio del salario. El promedio del salario de los argentinos aumentó más o menos la mitad. Es decir, se priorizó a los que menos tienen. Yo diría que la administración kirchnerista hizo como hacen esos técnicos que arman los equipos de atrás para adelante. ¿Sí? A diferencia de los 90, donde se creía en el derrame, se armaba de adelante para atrás, acá se empezó por los que menos tenían. Y lo mismo pasó con los jubilados, que es el segundo ingreso de los ciudadanos del país. Si uno toma el aumento del mínimo de los jubilados, aumentó justo un 1000%. ¿Sí? De 150 pesos a 1.500 en 8 años. Cuando vamos a ver el promedio no aumentó un 1000%, aumentó más o menos la mitad. Es decir, la fórmula fue trabajar sobre los que menos tienen. Y eso que parece una decisión política, que es una decisión política, que es una medida social, como es la distribución del ingreso, se transformó en un plan económico. La distribución del ingreso fue para el kirchnerismo un plan económico. ¿Y por qué lo digo? Miren, cuando ustedes escuchan la economía creció un 9%, como creció este año, en medio de la crisis económica internacional. ¿Qué significa la economía? Significa el Producto Bruto Interno, lo que producimos todos en un año. ¿Y cómo se arma la fórmula de Producto Bruto Interno? Es consumo, más inversión, más exportaciones. Ese es el modelo. Lo que hicieron Néstor y Cristina fue poner todos los porotos en el consumo. ¿Sí? Entonces el consumo trajo la inversión y el consumo con la inversión trajeron las exportaciones. Ese es el modelo que armaron. Una medida política como es la distribución del ingreso terminó siendo un modelo económico. Si lo sabían desde un principio, si lo fueron dilucidando con el tiempo, lo importante es que hace 8 años decidieron salirse del pensamiento único, de ese pensamiento que hoy sigue imperando. ¿Sí? Ayer domingo, mientras Cristina ganaba las elecciones con esa fórmula, con ese proyecto económico, en Europa, en el diario El País, el principal editorial del diario El País, decía que para bajar la desocupación había que ir hacia la flexibilización laboral. Cuando uno leía el Washington Post, cuando leía, el mismo domingo estoy hablando, los principales diarios de Alemania, de Inglaterra, le exigían ajustes a las economías de Italia, de España, a las potencias, porque dicen que esa es la fórmula. Es decir, mientras en el mundo sigue imperando el pensamiento único, aquí hace 8 años que se salió de ese lugar. Me causa un poco de gracia cuando leo o escucho los comentarios que dicen la gente votó con el bolsillo. A ver, como si la plata fuera un tema menor en la vida, ¿no? Digo, y encima estamos hablando de un pueblo que sufrió un 60% de pobreza, un 25% de indigencia, un 30% de desocupación. ¿Cómo va a ser un tema menor? Solamente puede decir eso a una persona a la que nunca le faltó el trabajo o a la que nunca le faltó un plato de comida. Está bien que, entre otras cosas, voten porque están mejor económicamente, ¿sí? Si eso es lo que te ayuda a tener también más libertad y más independencia en tu vida. ¿Cómo no van a votar porque les va mejor, porque tienen mayor bienestar? Pero me parece interesante, además,
las cosas que dijo la presidenta. Dijo el otro día en su discurso antes de las elecciones, yo no soy neutral. Un gobierno no gobierna para todos, porque en el seno de la sociedad hay intereses divergentes, hay intereses contrapuestos. La presidenta eligió esa mayoría popular y por eso ganó. Y también eligió ser reelegida en un momento de enorme dolor. Y no lo hizo para batir ningún récord de años en el gobierno, ni siquiera lo hizo para mantener lo que ya consiguió, porque como dice ella siempre, lo que ya consiguió seguramente la población lo va a defender. Lo hizo porque va por más. En estos días, hablando con algunos ministros o con algunos funcionarios que van a ser ministros, me cuentan las cosas que vienen y es muy interesante. Digo, se sabe que a pesar de la crisis económica en el mundo, no baja el precio de los commodities alimenticios. ¿Qué va a pasar cuando se supere? Van a subir fuertemente. El gobierno va a presentar un proyecto de ley al Congreso para asegurar que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos a un precio razonable, ¿sí? Que lo que se exporte al mayor precio posible, que el campo gane dinero, que siga invirtiendo, que siga ganando, pero que ese 10-12% de la producción que queda en Argentina llegue a la mesa de los argentinos a buenos precios. Se está trabajando en un seguro de salud muy importante, quizás sea una de las asignaturas pendientes del gobierno mejorar el sistema de salud. Se está trabajando en un sistema de transporte que es muy necesario. ¿Por qué? Porque Argentina necesita ser cada vez más competitiva para competir en un mundo cada vez más difícil, ¿sí? Y para ser competitivo no solamente necesitamos un buen tipo de cambio, necesitamos una baja tasa de interés, necesitamos un sistema de transporte, somos el 8º país más grande del mundo, ¿sí? Más barato, con ferrocarriles, con un buen sistema fluvial. En todas esas cosas se está trabajando, cosas que por ahí en otro momento no se hubieran podido hacer porque hay intereses que van en contra de estas ideas de la presidenta, pero ahora tiene el poder para hacerlo. El equipo de ministros, yo diría que también, usando la metáfora futbolera, de ese técnico que primero decide cómo jugar y entonces después decide qué jugadores va a poner, que son los que mejor llevan ese juego. Diseñado el plan, a partir de ahí la presidenta está eligiendo cuáles son las personas que van a ocupar esos puestos. Lo vamos a hablar la próxima semana ya de cuáles van a ser los ministros nuevos del gobierno de Cristina Fernández. Pero vamos a empezar con el programa. Vamos a empezar, no sé si llegó ya Víctor de Genaro, está Pedro Brier para hablar de Estados Unidos. Víctor de Genaro, Frente Amplio Progresista, duplicó los votos que había sacado en las primarias. Es el partido que más creció y a mí me resulta interesante que en los 90 los políticos se peleaban a ver quién era más neoliberal y hoy el primero y el segundo se pelean a ver quién es el verdadero progresista. Entre Cristina Fernández y Hermes Vines sacaron el 70%. El 70% de la población quiere un país más justo. Y Víctor de Genaro es un referente importante de ese espacio político. Y luego lo vamos a tener a Ignacio de Mendiguren, el presidente de la Unión Industrial. Hay una nueva alianza en la Argentina entre el gobierno y la industria, lo vamos a hablar con él y mucho más. Volvemos en 30 segundos.